tú veías la diferencia entre los que se apasionaban y los que no. Eso es una cosa Claro. que se respira. Cuando tú te apasionas con algo, tú lo conviertes en un juego. Caída Libre con César Landaeta e Isaac Benzit. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a esta entrega de Caída Libre con César Landaeta aquí a mi lado y quien les habla Isaac Benzit. Muy contentos por todas las personas que se han sumado al canal, todas esas personas que le han dado like y que han compartido este programa de Caída Libre. Yo de verdad estoy muy contento, no sé tú César, pero ha sido ya tenemos un poquito más de un mes haciendo este programa y yo me he sentido muy bien porque al principio a uno le daba cierto temor si arrancar o no arrancar, a ver, pero al final hay que lanzarse y ver qué pasa. Eso es verdad. Yo creo que las cosas que se piensan demasiado y se planifican excesivamente y se le da muy larga, terminan por no realizarse. Así que la idea que está en la cabeza tiene que ponerse a andar pronto y irla midiendo por el camino. Yo creo que vamos en buen camino. Pero ¿Y por qué mucha gente se queja o dice o sobrepiensan las cosas de más, le dan vueltas, quieren hacer algo perfecto, si a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno? Sí, yo creo que lo que pasa es que bueno, hay varios factores. Uno es esa noción de que las cosas tienen que hacerse, digamos, de una cierta manera. O sea, se quita el papel de la creatividad y se sigue un patrón. Hay un estándar, ¿no? O sea, lo que es perfecto es esto. Entonces alguien te dice que eso es lo que hay que hacer y que si no se hace eso, está malo. Entonces, tanto pensarlo, tanto dando vueltas, adaptar las cosas al patrón, te quita la creatividad, te quita la espontaneidad y te quita muchos factores que influirían para que fuera suficientemente bueno, que es lo que realmente uno tiene que ser, Claro, ¿no? pero eso también me lleva a pensar que a veces tú tienes tienes una sola oportunidad de dar una primera buena impresión. ¿Cómo eso compite? Porque de repente entonces tú sacas a hacer y empiezas a hacer un proyecto, no lo pensaste lo suficientemente bien, pero tienes el empuje, la energía y el proyecto no te queda tan bien o tiene muchas oportunidades de mejora, como se dice actualmente, y te das cuenta que perdiste esa primera oportunidad de que la gente te viera y te aceptara. ¿Cómo compensar eso? Bueno, pero es que hay que tener cuidado con creer que porque tú tengas simplemente la motivación, tú puedes hacer las cosas como salgan, ¿no? O sea, la idea no es irse al otro extremo. O sea, lo perfecto no se cumple nunca, pero tampoco hay que salir a hacer cualquier disparate sin prepararte para nada, sin saber si sabes lo que vas a decir, ni tener la inteligencia o la noción de lo que vas a hacer y creer que te va a salir bien por arte de magia. No, las cosas, hay que tener una cierta preparación, hay que tener un cierto entrenamiento y entonces poner en marcha el proyecto y irlo corrigiendo sobre la marcha. Pero si no lo haces nunca y te quedas siempre en un proyecto y siempre en un plano, siempre en una cosa, tú sabes que yo empecé a estudiar arquitectura y yo recuerdo que tenía un profesor que decía, usted puede hacer el mejor plano del mundo, pero eso lo hace también una máquina. Claro. El edificio lo hace usted. O sea, lo que va a hacer la realidad lo hace usted, no el plano. Bueno, a mí me gustó ese aprendizaje para muchas cosas. Tienes que tener un plano, por Claro. supuesto, no puedes partir de cero o de una improvisación a ver si la musa te llega. No, tienes que tener una idea, un formato, un esqueleto, pero sobre eso hay que Pero irlo tú sabes que yo sí me he haciendo, dado cuenta, porque si te pones a yo buscar, sí me he dado cuenta que hay muchísima dime, gente que sale a lo loco. Claro, de claro. toda esa cantidad de gente que sale a lo loco, un poquitico son los que llegan. Pero siempre con una preparación, con algo. No necesariamente, yo creo que no tienes que hacer completamente el proyecto, el megaproyecto para salir a la luz pública. Yo creo que con una buena parte, como dices tú, con inteligencia, con cierta preparación, con algo, tú puedes salir y empezar también a tantear el mercado, tantear el público, tantear a las personas, ¿no? Claro, tú tienes que tener una cierta idea, por lo menos, no sé, el 30, 40% del proyecto más o menos allí naciendo. Pero no se puede ni sobrepensarlo excesivamente buscando la perfección y tampoco se puede quedar uno en cuatro palos y como monta una casa. No, tienes que tener alguna idea, y por lo menos
una pasión por lo que estás haciendo, que yo creo que es mucho de lo que a ti te pasa en tu profesión y me pasa en la mía, ¿no? Correcto. Que si uno no se apasiona con lo que hace, realmente no lo hace bien, termina haciéndolo forzadamente por ganarse una plata o por hacerlo. Yo creo que hay que apasionarse un poco, hay que enamorarse de lo que uno hace, ¿no? Yo estoy convencido de eso y esta es una carrera, la carrera audiovisual, hacer videos es una carrera te tiene que gustar lo que haces porque es muy cansona. De repente pasas 3 días sin grabar, 4 días sin grabar, pero el día que te toca grabar algo, sea un comercial, un video corporativo, un videoclip, lo que sea, ese día tienes que dar el 100% o más. Yo no sé si se puede dar más del 100%, pero eso es lo mínimo que tienes que dar porque te lo exige la misma dinámica del trabajo. Cuando tú estás grabando y tú estás coordinando personas, también tienes que tener una parte social, tienes que tener una parte de control emocional, porque a veces se te va el tiempo. Tú estás grabando y son las 3 de la tarde y todavía te faltan una cantidad de escenas o una cantidad, y tú dices, tengo que quedarme tranquilo porque todavía me falta. Pero además no puedes dejar de un lado la parte creativa, porque esa parte creativa es muy importante porque es lo que va a diferenciar ese video de otro video que tú ya has hecho previamente. Y cada vez que tú haces un video, el siguiente tiene que ser diferente para que la gente vea una evolución en tu trabajo. Entonces no solamente tienes que tener, la gente dice en broma, o bueno, no en broma, ¿no? A veces cuando un cliente que no conoce, no sabe, te dice, mira, quiero hacer un video. Eso es un momentico, tú vienes, grabas y después te editas. Y que no, hermano, mire, eso hay una preparación, hay que pensar lo que uno va a grabar, uno no llega, o sea, si hay un evento, tú puedes llegar y grabar el evento. Pero si es un video, un corporativo o algo para redes sociales, hay que tomarse un tiempo para pensar, crear y sobre todo también programar, porque no puedes llegar a grabar a lo loco. No sé en tu carrera cómo es eso. Tú cuando empezaste a estudiar comunicación social dijiste, yo voy a hacer audiovisual. Sí. Uno empieza, bueno, voy a hablar por mí y por algunas personas que yo conozco. Uno quería hacer cine. Yo quiero hacer películas. Pero bueno, te vas dando cuenta que de repente en la universidad donde estás no es tan fácil hacer cine. En el país donde estás no es tan fácil. Y te vas metiendo por otros lados, pero siempre la parte de agarrar una cámara y grabar es como que el centro, es lo principal, de ahí parte todo. Y yo sí siempre supe que a mí me gustaba estar detrás de una cámara. Me gustó a veces estar delante de cámara también, pero siempre detrás de la cámara es lo que más me ha gustado. Tú cuando se te ocurrió hacer Yamal de Puerto Rico, le voy a decir a la audiencia que Yamal de Puerto Rico era un antihéroe de lo más divertido, que lo hacían improvisadamente entre ustedes, que yo creo que no tenían ni guión ni nada, ¿no? Teníamos una cosa que se llama escaleta, que es como el pre-guión. No teníamos los diálogos, pero teníamos como que esta es la primera escena y esta escena trata de tal cosa, y segunda escena y así sucesivamente hasta que... Eso ya no está disponible. Sí, eso está disponible, lo podemos pegar aquí para que la gente lo vea si le da risa. Porque eso era como una especie de un corto. ¿Cuánto duraba? Sí, ¿10 minutos? ¿15 minutos? Era una parodia. Y era un personaje, un superhéroe, pero de lo más divertido. Y te dio un enemigo y un enemigo era Vincenzo Jaramillo, que era un colombiano narco, sí. Que era italo-colombiano. Bueno, en esa época tú estabas ya graduado de audiovisual. Sí, si no estaba graduado, ya estaba por graduar. No, sí estábamos graduados. Sí estábamos ya graduados. Pero eso fue... Uno hace ciertas cosas para probar, para experimentar. Entonces, como te das cualquier licencia de que te quede como te quede. Obviamente ya teníamos una experiencia en la parte audiovisual. Teníamos una experiencia contando historias a nivel de videos corporativos. Y tú decías, bueno, déjame hacer una película, déjame hacer un cortometraje de acción, que además eso es lo que a mí más me gusta. Entonces poner a un superhéroe chimbísimo, porque esa era la idea, que fuese un superhéroe chimbísimo, en una película de acción chimbísima, pero burlándonos de la película de Rock, que es con Sean Connery y con Nicolas Cage. No sé si tú te acuerdas de esa película. Sí, era un poco, sí, burlándonos de eso y un poco de aquella serie 24. Era como una gran mezcla de esas dos cosas.
Y quedó algo súper divertido que lo más cómico es que Chumaceiro, el amigo que hacía el presidente, esto fue comiquísimo. Él, Catire, ojos azules, no sé qué, sale como presidente de Venezuela y parece que ese cortometraje rodó por varias casas de Caracas en un VHS. Entonces se lo pasaban para que la gente lo viera. Fue comiquísimo. Y parece que una señora, una abuela de una casa vio, cuando ve a Chumaceiro dice: ay, chico, mira, ojalá tuviéramos ese presidente nosotros, mira qué elegante y qué serio. Qué bueno. Tú sabes que ahora que mencionamos el tema del cine, tú sabes que yo me he encontrado, yo tengo tú me preguntaste un poco cómo es la dinámica de la profesión mía, ¿no? Y yo tengo como un archivo mental, tanto de películas que he visto, como de las películas que yo me hago con mis propios pacientes, ¿no? O sea, cuando un paciente me cuenta algo, yo me hago una película mental. Aunque yo no conozca a las personas que me están mencionando, qué sé yo, me habla una señora de su marido, o me habla una persona de su tío, de su abuelo, qué sé yo, gente que no conozco y la estoy viendo una sola persona enfrente, ¿no? Yo me hago una película con esos personajes, ¿no? Y muchas veces encuentro que estas películas que yo me hago con los pacientes, que además me ayudan a recordar los nombres de las personas que están involucradas en la vida de esa persona, muchas veces me refieren a películas reales. Hay películas, pero películas buenas cosas, buen arte cinematográfico, que se parece muchísimo a las cosas que me cuentan los pacientes, y entonces yo hago una referencia cinematográfica en la consulta, y de repente me facilita muchísimo transmitir la metáfora que yo quiero transmitirle al paciente, porque uno también trabaja con metáforas, que es cómo funciona el cerebro, ¿no? Y me ayuda muchísimo la imagen cinematográfica para hacer eso. Y conozco un muchacho en Canadá, bueno, un muchacho de 25 años, de 28, no, por ahí, 28, que hace cine. Él hizo un cortometraje maravilloso que ganó hasta un premio. Él hace ahorita cuentos de terror en un blog que se llama Su Grito en el Viento. Y cuando tú lees los cuentos de él, son cinematográficos, son imágenes visuales puestas en literatura. Y eso es una cosa maravillosa que tiene el ser humano, de asociar un canal sensorial con otro y producir una información. Por eso que tú estabas mencionando de lo que significa el arte audiovisual, y por eso te digo que eso apasiona, porque es una representación literal, digamos, puesta en escena, visualmente perceptible, de algo que sucede internamente. Eso que ustedes hicieron con Vincenzo Jaramillo y de Yamal de Puerto Rico, era una cosa que ustedes estaban viviendo también en ese momento, claro, ¿no? Nosotros veníamos del paro, ¿no? El primero que hicimos fue muy experimental, fue ya el segundo, el Yamal de Puerto Rico, que es Yamal el Rescate, que es el mejor. Ya tenía más experiencia, pero el otro fue muy experimental y fue una pelea. Todo se inventó. La parte creativa surgió porque nosotros queríamos era una escena de pelea. Yo quería probar cómo se hacía en el cine una escena, una coreografía de una pelea. Entonces la hicimos de dos maneras. Una toma por toma y una repitiendo la misma coreografía desde varios ángulos. Obviamente nos dimos cuenta, aprendimos que era de esa forma. Tú haces tu coreografía y después haces diferentes tomas. No vas grabando plano por plano, porque se ve muy, muy cine de la India viejo. No el nuevo. No, el nuevo a mí no me gusta, pero es increíble. Tiene unas cosas buenísimas, unos efectos. Bueno, yo lo di por visto. Pero fíjate que, hablando de eso, de lo perfecto es el enemigo de lo bueno, que fue el tema con que arrancamos, tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo ahorita, que a veces uno tiene que experimentar para poder aprender y para poder mejorar, ¿no? Claro, pero esto es la conexión que te decía yo con el apasionamiento, porque el apasionamiento es emoción. Ustedes hicieron ese cortometraje para hacer una cosa que en psicología se llama elaborar una situación traumática, como fue el paro. Dentro de aquella escena,
donde había un superhéroe rarísimo y unos narcos. O sea, la escogencia de los personajes, la escogencia de las escenas, eso mismo de tratar de experimentar con lo que significa violencia en el cine, qué sé yo, son formas emocionales de elaborar la situación traumática que significó ese año tan terrible que vivió Venezuela, o que vivimos todos en Venezuela. Entonces, ese es un proceso que a mí me gustó mucho porque hicieron una elaboración a partir de un mecanismo de defensa que se llama sublimación. Okay. La sublimación es convertir en una obra, en una cuestión socialmente aceptable o deseable, un evento traumático. Entonces ustedes a través de eso hicieron una elaboración de la situación traumática que tenían encima, y eso, tú al elaborar una situación traumática a través de la sublimación, te permite apasionarte con lo que estás haciendo, seguir experimentando, llevarlo más adelante y ser más creativo. Y después ustedes hicieron una cosa sobre las elecciones también, ¿no? Sí, nosotros hicimos mucho trabajo en pro de la democracia. ¿Cómo era que se llamaba? Los hermanos electorales. Los votantes, los electores. Los hermanos Sí, electorales. los hermanos exactamente. electorales, sí. Eso es otra forma, fíjate. Tú partes de una elaboración de un evento traumático a una elaboración de una cuestión más avanzada, es decir, una creación lleva un mensaje. Bueno, eso es lo mismo que pasa con los cómics. Querían transmitir con un los mensaje. cómics y ese tipo de cosas, ¿no? Las historietas y todo, ¿no? Sí, claro, todo lo que sea expresión, la pintura, la danza, la poesía, cualquier clase de literatura, el mismo arte cinematográfico, son elaboraciones de situaciones particulares. Hay una trilogía de un director polaco que él trabaja lo hizo mucho en Francia, trabajó mucho en Francia, ¿no? Y hizo 3 obras, una que se llama Blanco, otra que se llama Rojo y otra que se llama Azul, que son la bandera de Francia. Okay. Y en cada uno trata un tema particular, dramático, una cosa así, una cosa verdaderamente profunda. Y él dice que en esa obra él fue transmitir todas sus vivencias de la Polonia posterior al comunismo, de todas las cosas que surgieron en su mente después, de todos los dramas que él tuvo que vivir, y los puso en películas, en personajes. Y así tú oyes lo que dicen los directores de cine, o los productores, o los que escriben. Hay un escritor que dice que toda novela es autobiográfica, porque todo el mundo pone allí parte de su vivencia. Esas son formas elaborativas de sublimación. Bueno, eso que ustedes hicieron tenía el gran valor de tener una situación de elaboración traumática, creatividad y una posibilidad de estimulación y apasionamiento con esto. Y por eso es que yo creo que ustedes se decidieron a hacer esa empresa y hacer ese trabajo que están haciendo, y yo creo que esa es la forma de progresar. La forma de progresar, si tú no te apasionas con lo que haces, si lo que tú haces no te hace vibrar por dentro, tú no progresas mucho, te quedas en un nivel mediocre, y tú puedes ser que ganes mucho dinero, porque es que ganar dinero no es el éxito, ganar dinero no es el triunfo, ganar dinero es una recompensa que tú haces por tu trabajo. Es una parte del proceso. Pero la verdadera satisfacción es cuando tú ves que tu trabajo tiene sentido y tiene un resultado. Mira, yo tengo que cobrar por mi consulta, evidentemente, porque no puedo vivir del aire, ¿no? Pero yo cada vez que veo que alguien progresa, que alguien dice, oye, qué bueno. Cuando yo encuentro pacientes míos de antes, de los que veía en Venezuela en los años 2000 y qué sé yo, y me dicen, oye, por aquí estoy de nuevo, ¿cómo me acuerdo lo que me dijiste aquella vez? ¿Te acuerdas? Y nos reímos y qué sé yo. Oye, eso es para mí bien satisfactorio cuando veo que esa gente está viviendo bien, que yo pude ayudarle de alguna manera. Claro, ellos pagaron por su consulta, evidentemente, pero yo no estaba allí para cobrar y hacer un trabajo mediocre y sacarle el jugo. No. Entonces el éxito es que tu apasionamiento te dé un buen resultado. Yo estoy de acuerdo con eso. Siempre lo que te diferencia. Y mira, yo lo veía mucho en la universidad cuando di clases en la Universidad Católica. Tú veías los chamos que se apasionaban por lo que hacían. Siempre daban más los videos de ellos, los programas que hacíamos, lo que les tocaba hacer en sus actividades. Tú veías la diferencia entre los que se apasionaban y los que no. Eso es una cosa, claro, que se respira. Entonces, yo no sé, yo te iba a preguntar ya para ir cerrando, César, ¿cómo una persona normal en la calle que de repente no está en un área creativa, que de repente
no tiene la posibilidad de hacer videos, de pintar, puede utilizar este mecanismo de sublimación y todo este tipo de cosas para su propia vida en el día a día, para mejorar, para... Desde luego, es que todo el mundo tiene un potencial creativo. Todos los seres humanos tenemos un potencial creativo, unos más, otros menos. Otros nacen como Mozart y otros nacen que no desarrollan nunca el talento, ¿no? Pero mira, yo he conocido personas, yo trabajé en el hospital de niños muchísimos años y eran gente de clase media baja, pues clase baja. Yo tuve un paciente, te nombro un pequeño dato, un pacientico que había en aquella época que se llamaba Víctor Hugo. Se llamaba Víctor Hugo y yo digo, qué interesante, y le digo a la mamá, ¿y ese nombre quién se lo puso? Pues no se llamaba John Lacey y Jay Urickson ni nada de eso, no, se llamaba Víctor Hugo. Y eso lo puso el papá, porque el papá lee mucho y hace cosas y oye música. El otro hermano se llama Joan Manuel, por Joan Manuel Serrat. Y había la hermanita se llama Edith, por Edith Piaf. Wow. Y oye, esta gente que vive en Charallave, que el papá es un obrero de Linos, del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, un obrero. Pero el hombre, ella me dice, no, pero es que su papá le regala a él plastilina, creyones, cosas para dibujar, y se pone a dibujar con él, y entonces los dos dibujan y compiten y hacen cosas, y se ríen con eso, y la pasan buenísimo, y convierten en un juego el dibujo, y el niño tiene sus plastilinas y hace construcciones con eso, y la niña canta como Edith Piaf, no sé si cantará. Pero el hecho es que este señor tenía una capacidad de no quedarse en una mediocridad absoluta o en una limitación de esa gente que dice, no, yo trabajo mucho y estoy muy cansado, yo no tengo tiempo para hacer muñequitos, ni plastilina, ni dibujar, porque mucha gente dirá eso. Pero si no sublimas, te estás perdiendo una tremenda herramienta de control emocional y de satisfacción. Aunque hagas una escoba de papel, aunque hagas un muñequito, lo que tú quieras, origami, cualquier cosa que te apasione, que te guste, si quieres tocar de una guitarra, 4, cantar, no sé, bailar en tu casa, cualquier situación que te permita a ti por lo menos ser creativo de alguna manera, es satisfactoria y te ayuda a resolver mucho de la ansiedad que tiene la gente que no crea nada y que no se apasiona por nada, aunque gane mucho dinero. Qué bueno saber eso que estás diciendo, a mí me gusta mucho. Y a mí personalmente la parte artística me ha ayudado mucho en mi vida. Siempre pintar, hacer mis esculturas, eso siempre además de la fotografía y el video, que yo siempre se lo digo a la gente, yo cuando trabajo siento que estoy jugando y divirtiéndome. No es Bueno, cuando me toca levantar temprano, obviamente sí, es fastidioso levantarte a veces a las 4 de la mañana para estar en la locación a las 5. Pero bueno, es parte de lo mismo y se disfruta. Ya a las 2 de la tarde que estás... Es que cuando tú te apasionas con algo, tú lo conviertes en un juego. Hubo un jugador de béisbol que se llama Satchel Paige, que fue de las ligas negras norteamericanas. Te podrás imaginar lo que pasaba en las ligas negras. No jugaban en las grandes ligas, los grandes peloteros, pero no jugaban sino por allí en pequeños barrios. Y finalmente llegó a las grandes ligas y se retiró. Y cuando le preguntaron a los 50 y pico de años qué pensaba él de su carrera en el béisbol, dice, bueno, la verdad es que yo nunca tuve ningún trabajo, yo solo jugué béisbol. él jugó béisbol toda su vida, pero lo jugó de tal manera que se llegó a ser una estrella, está en el Hall de la Fama, y al final se ganó su dinero y su cosa, pero tuvo una gran satisfacción, y jugando en las ligas negras que no tenían, claro, si eran marginales. Yo creo que un día deberíamos hablar, estaba apasionado por eso. Un día deberíamos hablar justamente es como para las personas que de repente tienen un trabajo y se sienten agobiados, cómo canalizar eso positivamente, porque yo lo puedo decir, a mí me gusta lo que hago, pero hay gente que de repente está metido en una oficina y no sé, digo yo, voy a inventar, son administradores, contadores, que eso para mí es lo peor, lo más aburrido que existe en el mundo, porque yo no sirvo para la matemática. O el perdón de los administradores y no, pero es que es que a mí los números no se me dan, yo soy malísimo en la matemática, o sea, nunca me gustó. Entonces para mí eso es como que lo más aburrido que existe. Ojo, mi amigo Leo, que es contador, le fascina. Un primo mío que vive en Barquisimeto, que se acaba de graduar de contador, le fascinan los números, pero para mí eso, claro, yo no puedo. Una clave final.
trata de convertir todo lo que hagas en un juego. Todo, por muy serio que sea, por muy rutinario, trata de encontrarle la parte divertida. Todo tiene una parte divertida. Y si no se la encuentras en la rutina cotidiana, en lo que haces prácticamente, hazlo en tu mente, aprende a divertirte contigo mismo. Ve a tu infancia, haz juego, haz imaginaciones, recuerda comiquita, cosas divertidas. Búscale siempre el lado divertido a las cosas y se lo vas a encontrar. Y después que lo encuentras, entonces te diviertes más y no caes en el juego, en el día de la marmota terrible que mucha gente vive, repitiendo todos los días exactamente igual, aburrido, hastiado y enfermándose con un trabajo que no le da ninguna satisfacción y con el que no tiene ninguna identificación apasionada. Bueno, entonces recuerden, déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, compartan este video para que más personas tengan la posibilidad de ver esto y de escuchar estas reflexiones, estas conversaciones. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. César es @celandaeta.psicólogo y el mío es @IsaacBencid. Aquí lo tienen abajo. También pueden seguir a César en su canal que se llama César en Voz Alta. Y en Spotify tiene su podcast que, bueno, yo no me lo pierdo. A mí, yo soy fanático de ese podcast, así que no se lo pierdan. César, despídese. Bueno, muchas gracias por este nuevo encuentro. Nos faltó el cachito de jamón y el café con leche, pero eso lo tendremos para la próxima oportunidad. Caída Libre con César Landaeta e Isaac Bencid.